Buenos días, queridos hermanos de Evangelismo Personal. El Señor les bendiga en este día para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, y hemos estado estudiando acerca de el Éxodo, el Señor Jesucristo en el Éxodo, ¿verdad? Y hemos estado viendo temas como la sangre en los dinteles, en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Podemos ver ahí que es el reflejado ahí el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Estuvimos viendo también el maná en el desierto, ¿verdad? Que es reflejado que el Señor Jesucristo es el pan de vida, ¿verdad? Del que el Señor Jesús habla ahí en San Juan. Él es el pan de vida, el verdadero pan de vida, como le dijo aquel pueblo que lo buscaba, y el Señor pues hablaba siempre las cosas directamente, ¿verdad? Y Él dice que de verdad lo buscaban porque habían comido, se habían saciado, y no porque habían visto las señales, ¿verdad? Pero Él es el verdadero pan de vida. Vimos ahí en la sangre de los dinteles que reflejaba que aquel cordero que fue sacrificado en el día de la Pascua para que el pueblo de Israel saliera, ¿no? Antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, y todos los primogénitos murieron, solamente el pueblo de Israel, que obedecieron ese mandamiento de Dios, que ese mandamiento era la sombra, como dice Hebreos, de lo que Dios iba a hacer más adelante, no solamente con Israel, sino con toda la humanidad, ¿verdad? Con el sacrificio del Señor Jesucristo, que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y esa es la esperanza de todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que Él murió por nuestros pecados en la cruz, pero Él no se quedó en el sepulcro, Él resucitó al tercer día de entre los muertos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Y ese ha sido el tema que hemos estado estudiando en el mes de abril. Ha sido el Señor Jesús en el Éxodo. Ese ha sido el tema que hemos estado estudiando. Y muchas gracias por sus oraciones. Gracias porque hemos estado viendo y siempre seguimos viendo que, a pesar de que nosotros tal vez cuando vamos los sábados a evangelizar continuamente a diferentes lugares, no miramos tal vez los frutos ahí en el momento, pero sí sabemos que Dios eh, obra según su voluntad, y es Él el que da el crecimiento, es Él el que merece toda honra y toda gloria. Y sabemos que desde el momento que estamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, es una bendición. Es una bendición no solamente para los que escuchan, sino para nosotros. Desde el momento que nosotros estamos predicando el Evangelio, ya es una bendición para nosotros, porque es un privilegio. Es un privilegio hablar de la salvación de nuestro Señor Jesús. Bueno, entonces estuvimos viendo la sangre en los dinteles, eh, que reflejaba, o es la sombra de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. La sangre en los dinteles en Egipto, cuando los primogénitos murieron. También miramos el maná en el desierto, que el pueblo de Israel tuvo hambre en el desierto, pidieron de comer, el Señor les da el maná, y eso es sombra de lo que el Señor Jesús es. Ahí en los evangelios Él es el pan de vida, Él es el pan de la humanidad. Y el día de hoy vamos a estar viendo el agua de la roca, ahí en Éxodo capítulo 17. El agua de la roca, que quiere decir que el Señor Jesús es el agua de vida, como hemos visto en los evangelios también ahí según San Juan. Y Éxodo 17 es el pasaje que nos toca el día de hoy, y también vamos a estar leyendo ahí en Juan capítulo 7. Y dice así, Éxodo 17:1: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara, o tu vara, con que golpeaste el río, y ve.
Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hasta ahí. El pueblo de Israel en el desierto. Y normalmente cometemos el tremendo error de juzgar al pueblo de Israel y decir, ¿qué pueblo? ¿Por qué eran tan necios, tan incrédulos, tan rebeldes? Y normalmente tenemos que reconocer y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque nosotros no somos mejores. No somos mejores que ellos. Nosotros de igual manera a veces somos incrédulos, a veces fallamos, a veces somos rebeldes contra el Señor y tenemos que tener mucho cuidado. Y era una necesidad real. El pueblo tenía sed en el desierto. El problema no es que era una necesidad real, el problema es la actitud del corazón. Y es lo que el Señor ve. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón cuando estamos en una necesidad? ¿Cómo nosotros nos acercamos a Dios cuando estamos en una necesidad, cuando tenemos una prueba? Y en este momento la sed puede ser desesperante. Y algunas veces las pruebas son desesperantes, son difíciles. Pero ¿cuál es la actitud de nuestro corazón? Porque ahí está el problema con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que el pueblo altercó con Moisés. Danos agua para que bebamos. Y me venía a mi mente a mí, también Moisés estaba en el desierto. Moisés no tenía, por decirlo así, una cisterna para él aparte, ahí como diciendo, esta es para mí. No, Moisés estaba entre el mismo grupo que tenían sed también. ¿Cómo venimos nosotros para con el Señor cuando estamos en pruebas? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Qué vemos en la prueba? ¿Vemos la necesidad? ¿Y vemos como que alguien es culpable? En este caso el pueblo le dice a Moisés, danos agua para beber, como diciendo, y más adelante vamos a ver que el pueblo le dice a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Los ojos estaban puestos donde no debían de estar puestos. No fue Moisés el que sacó a Israel de Egipto, fue el mismo Dios que sacó por medio de Moisés a Israel de Egipto. ¿Dónde están puestos nuestros ojos en la necesidad? Porque la necesidad tiene un propósito. Y ese propósito es que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Yo puedo ver como creyente la necesidad, la prueba, como que alguien es culpable. O puedo ver la prueba como una oportunidad para poder ver la suficiencia de Dios en mi vida. Puedo ver la prueba y reconocerla, no negarla. Señor, estoy en esta prueba, en esta necesidad. Tú lo has permitido. Tú lo sabes todo. Tú eres suficiente. El Señor Jesús es suficiente. Normalmente fallamos y nuestro corazón, nuestra mente se enfoca en el problema y en ver quién fue el culpable, por qué pasó. Que el Señor nos ayude a ver más allá, a verlo a Él. Y el pueblo aterca con Moisés, le pide de beber, Moisés de igual manera no tiene. Y Moisés en el verso 4 dice que clamó a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor le da instrucciones a Moisés en el verso 5, y aquí dice, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y esa peña es figura de nuestro Señor Jesucristo, como si no me equivoco, el autor de Hebreos dice que la roca lo seguía.
en el desierto, que era figura de nuestro Señor Jesucristo. Sin temor a equivocarme, creo que es Hebreos el que dice que fue golpeada como nuestro Señor Jesucristo fue golpeado. Una vez. Una sola vez. Y es por eso que después que vuelve a suceder una situación igual como esta, que Moisés vuelve a golpear la peña. Sin, por decirlo así, sin hacer un juicio rápido contra Moisés y contra Aarón, porque estaban tan enojados con el pueblo. Le costó a Moisés y a Aarón el no entrar a la tierra prometida. Porque la roca, la peña, que es el Señor Jesucristo, fue golpeado una vez. Como dice la palabra, con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Un solo sacrificio. Y Moisés golpea la roca y sale agua de ella. Agua de una roca. Eso solamente Dios lo puede hacer. Y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los hijos, de los ancianos de Israel. Dice el verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Nuevamente, la actitud del corazón. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón en medio de la necesidad? Tenemos un corazón rebelde, incrédulo. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y esta es una frase que se repite desde que salen de Egipto hasta por allá en el libro de Números, el pueblo de Israel siempre diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos aquí en el desierto? Y como lo vuelvo a decir, que nosotros podamos aprender, porque es lo que dice Pablo ahí en sus cartas, que estas cosas han sido escritas y han quedado escritas para que nosotros ahora que estamos en Cristo podamos aprender y no cometer los mismos errores. No que nosotros digamos, ese pueblo o este pueblo, qué barbaridad, ¿por qué eran así? Sino que nosotros digamos, Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a no cometer los mismos errores, a no tener la misma actitud, como lo dice Pablo también. Porque dice, para que ustedes, dice Pablo, no murmuren como ellos murmuraron, para que ustedes no forniquen como ellos fornicaron, para que ustedes no tienten al Señor como ellos lo tentaron. Que nosotros no actuemos de esa misma forma y le pidamos a nuestro Dios que Él nos libre de actuar de esa misma manera. Que aprendamos, que apliquemos su palabra. El Señor Jesús es figura aquí en esta escena de esa peña ahí en Horeb que fue golpeada, de la cual salieron aguas y el pueblo de Israel pudo tomar, pudo beber, se pudo saciar, ellos, sus hijos, sus ganados, agua en el desierto. Él, el Señor Jesucristo, es figura de esa peña ahí en Horeb que fue golpeada una vez, de la cual salieron aguas. Y en San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, el capítulo 7 empieza con el tema de la incredulidad de los hermanos de Jesús, dice la Biblia. Igual como allá en el desierto, aquí dice la incredulidad de los hermanos de Jesús, porque dice el verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y estos los hermanos en la carne, los otros hijos de María y de José. ¿Por qué? Porque empezaba la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos, ellos hacían esas tiendas para recordar lo que Dios había hecho con ellos en el desierto. Como el Señor
en ese desierto, como dice también ahí en los profetas, un desierto donde no había agua, no había pan, donde habían serpientes, donde no había un muro que los protegiera. El Señor los pudo sostener y cuidar en ese desierto, y fue un mandamiento que Dios les dejó, que ellos pudieran recordar lo que Dios había hecho en el desierto. Y es lo que sucede aquí en la fiesta de los tabernáculos. Se hacía memoria de cómo Dios había obrado según su gran misericordia para con el pueblo de Israel en el desierto. Como nosotros ahora que estamos en Cristo, nos reunimos para la cena del Señor, porque el Señor dijo: hacer esto en memoria de mí. Recordamos cada domingo su sacrificio, su pasión, su muerte, su resurrección y su pronta venida. Y estamos continuamente recordándonos. ¿Por qué? Porque nosotros somos olvidadizos. Nosotros se nos olvida. Los seres humanos somos olvidadizos. Se nos olvida todo. Y es necesario, el Señor dijo, por eso dejó ahí: hacer esto en memoria de mí. Los discípulos, en el libro de los Hechos, en el inicio, en los primeros capítulos, vemos que ellos dicen que cada primer día de la semana ellos se reunían para partir el pan. Hacer esto en memoria de mí, porque es necesario recordarlo. Bueno, aquí el pueblo de Israel está recordando en la fiesta de los tabernáculos. Dice ahí que el Señor Jesucristo no subió desde el principio de la fiesta, y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. El Señor Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Subid vosotros, le dice el Señor, a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Pero después la palabra dice que el Señor Jesús subió más a la mitad de la fiesta. En el verso 14, subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y en el verso 37 del capítulo 7 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Si uno, hace un tiempo un hermano judío, cristiano, nos visitó en la iglesia y nos explicó acerca de esto, de la fiesta de los tabernáculos, y por qué el Señor dijo eso, precisamente en ese último gran día, porque había un rito que ellos hacían que tenía que ver con el agua. No quiero hablar más de eso porque no conozco mucho de ese tema, de la tradición de los judíos, ¿verdad? Pero el Señor se para en medio de todo mundo y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien sea. Quien seas tú. No importa si eres chinito, blanco, hispano, moreno, indio, europeo, de alguna isla, quien sea. Si alguno, dice el Señor, tiene sed, venga a mí y beba, como lo dice el verso ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no hay un número, todo aquel, no importa quién seas, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en mí, dijo el Señor, nuevamente, esto es por la fe. El que cree en mí,
Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. La persona del Espíritu Santo morando en el creyente. La sed. En el desierto de Israel, en el éxodo de Israel, una sed física. Aquí el Señor Jesucristo figura aquella peña de lo que Dios iba a hacer más adelante, enviando a su Hijo Jesucristo a este mundo. Aquella roca era figura allí en el desierto. Aquella peña en Horeb que fue golpeada una vez para que salieran aguas y el pueblo pudiera beber. El Señor Jesucristo vino a este mundo y fue golpeado, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Despreciado y desechado por los hombres, dice la Escritura. Despreciado y desechado por nosotros. Pero dice también el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Y el Señor dice, si alguno tiene sed del alma, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y me viene a la mente la mujer samaritana, que dice así, siempre me llama la atención. Me llama la atención estos versos, por ejemplo, cuando el Señor sube a la barca y se queda dormido, muestra Él su parte humana, que Él necesitaba descansar, dormir, Él se cansaba. Se viene la tormenta, los discípulos, Señor, nos estamos hundiendo aquí. Y Él se levanta y dice, calla, enmudece. El Hijo de Dios. Su parte humana, su parte divina, porque Él es Dios. Igual manera, ahí en el pozo, ahí en Sicar, dice la palabra que el cansado del camino se sentó allí junto al pozo. Tenía una cita con una mujer sedienta, una mujer sedienta. Y esa mujer llegó a las 12 del día, cuando nadie iba. ¿Por qué? Todo el mundo la acusaba, todo el mundo murmuraba de ella, todo el mundo se apartaba de ella, todo el mundo la miraba mal. Pero no el Señor. Él no es así. Llegó y el Señor le pide de beber. ¿Tú me pides de beber a mí, siendo judío? Y entabla aquella conversación con aquella mujer. Y el Señor le dice, cualquiera que beba de esta agua tendrá sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Dame de esa agua, para que yo no tenga que venir más acá. Y aquella mujer creyó, y se fue gozosa, corriendo, a decirle a todo el mundo, he visto un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, lo que soy. Es este el Cristo. No será este el Cristo. Y así dice el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué quiere decir esto? Ven a Cristo y tus problemas se terminan. Ven a Cristo y no habrá sufrimiento. Ven a Cristo y no habrá pruebas. No. No, el Señor Jesús lo dijo claramente. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiso decir el Señor? Cree en mí y yo estaré contigo en las pruebas. Cree en mí y yo estaré contigo en tus problemas. Cree en mí y yo voy a saciar tu sed. Su presencia. El Espíritu Santo, verso 39, esto dijo
del Espíritu Santo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El Espíritu Santo viviendo, morando permanentemente en la vida del creyente. No es la ausencia de pruebas, de problemas, de aflicción, de tristeza, de lágrimas, de dolor, sino es la presencia del Señor en medio de nosotros, en medio de las situaciones. Quería terminar con Isaías 55. A mí me encanta Isaías 55, los primeros versos. Misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos. No dice algunos, a todos. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid, venid, venid. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, dice el Señor, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, venid. Oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, a todos los sedientos, a todos. Yo soy uno de ellos. Yo necesito del Señor, cada día, cada semana, cada mes. Y Él ha saciado mi sed, y sigue saciando mi sed, y sigue siendo suficiente. Sigue siendo esa roca en el desierto. A todos los sedientos, dice el Señor, venid a mí. Gratuitamente. Comprad sin dinero y comed del bien. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, porque la fe viene por el oír. Comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. La gloria sea a nuestro Señor. Él es la fuente. Él suple nuestras necesidades. Él es el pan de vida. Él es el agua de vida. Él es el sacrificio perfecto. Hemos estado viendo a Jesús en el Éxodo en el mes de abril y vamos a seguir viéndolo en el mes de mayo con temas diferentes. El día del reposo. Vamos a ver ahí en Éxodo 31 que Jesús es el Señor del día del reposo. Mateo 12. Vamos a ver ahí en Éxodo 3, Dios envió a Moisés a liberar a Israel. Vamos a ver en Gálatas 4 que Dios envió a Jesús a libertarnos del pecado. Vamos a ver ahí en Éxodo 28 que Aarón es aquel primer sumo sacerdote para Israel. Y vamos a ver en Hebreos 5 que Jesús es el gran sumo sacerdote. Sigan orando por nosotros, porque nosotros también estamos aprendiendo. Y es una bendición. Oren por nosotros, que el Señor se glorifique en este ministerio, que la gloria sea para Él. Oren por los eventos de los sábados, 8:30, 9 estamos predicando, estamos sirviendo a las personas. Oren que el Señor siga haciendo su obra, que las personas escuchen el Evangelio. Muchas gracias por este tiempo, queridos amigos. Gracias, es un privilegio y como seguimos diciendo, toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo y nuestro anhelo más que un like es que ustedes compartan estos mensajes con sus seres queridos. Ese es nuestro anhelo. Dios les bendiga. Sigamos adelante. Nuestro Salvador viene. Hermanos, queridos hermanos que hemos creído en Cristo, nuestro Señor viene. No durmamos. Estemos alerta, porque en cualquier momento suena la trompeta. Nuestro Salvador viene.
¿Y qué dice la iglesia? Sí, Señor, ven. Amén. Y nos iremos a la eternidad, donde ya no hay sed, donde ya no hay hambre, donde ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, ya no hay temor, ya no hay pruebas. Vamos a estar en esas glorias magníficas con nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga y la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo siempre. Saludos, amigos.